Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos disfrutar un día más de vida. Gracias por aquellas personas que son fieles y leales en conectarse, en seguir aprendiendo más del Señor, seguir conociendo de esta gracia. Para nosotros es un privilegio poder compartirles y enseñarles de aquello que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a a orar primeramente dándole gracias a Dios por este día. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia y de toda consolación, te damos a ti toda la gloria, papá, toda la honra y toda la alabanza. Señor, pues tú eres digno de ser adorado, de ser honrado y de ser exaltado. Tu vida, Señor, en nosotros produce un cada vez más excelente peso de gloria a Dios. Señor, nuestro anhelo es conocer cada día más y más de ti. Queremos vivir como es dignos de hijos tuyos, Dios. Queremos ser fructíferos en aquello que tú nos has comisionado como iglesia y como cuerpo, Padre. Señor, oramos para que esta palabra, Señor, donde quiera que llegue, pueda producir un mayor incremento de la vida de tu hijo, Señor. No solamente un conocimiento escritural, no solamente un conocimiento respecto a un tema específico, sino que pueda haber un incremento de la vida de tu hijo, Señor. Pues en esto nos gozamos, en esto, Señor, es lo que deseamos nosotros como iglesia y como ministros, Padre. Gracias te doy a ti, Señor, por cada persona que nos ve, Señor. Oramos por aquellas personas que posiblemente se conectan por primera vez y que no te conocen, Dios, pero por alguna razón llegaron a este medio, Señor, a esta página, Señor, a este canal. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo sea inquietándoles y permitiéndoles poder conocerte a ti, Señor, al Dios de toda gracia, al Dios de toda consolación, al Dios que tiene todo bajo control, aquel que sustenta todas las cosas, en quien podemos confiar plenamente, en quien estamos seguros, en quien creemos que todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos fue dado mediante su divino poder. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecidos a ti por lo que nos permite disfrutar y tener en todo tiempo, Padre. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, la verdad que estamos gozosos, alegres de haber tenido ayer nuestro primer cena aquí en la ciudad de Bogotá. Fue un tiempo de edificación, las personas que nos acompañaron, los pastores, los líderes que estuvieron allí siendo formados y capacitados de parte del Señor. En verdad que sabemos que fue un tiempo donde se pudo ministrar más a Cristo y de Cristo a la iglesia. Entonces, creo que siempre les extendemos la invitación para que estén atentos cuando hagamos estos eventos. Recordemos que estos eventos tienen como propósito edificar la iglesia del Señor, independientemente de la congregación o de la visión que tenga cada congregación de manera particular. Nuestro propósito es que Cristo sea incrementado en cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que podamos ser una expresión continua de Él y podamos ser efectivos en aquello que Él nos ha llamado. Y hoy les prometo, espero y aspiro poder terminar este tema. Esta es nuestra cuarta enseñanza que estamos hablando acerca del conocimiento divino. Recordemos algo. Vamos a hablar del conocimiento divino. Esta vez quiero hablar acerca de cuáles son los beneficios de tener este conocimiento. Y una de las cosas que he estado hablando, que estuve hablando, es acerca de que el propósito de Dios es darse a conocer al ser humano, pero que Dios lo hace siempre de manera iniciativa. No es que el hombre busca a Dios, sino que Dios toma la iniciativa de darse a conocer al hombre. Y para ello nos envió a su Hijo Jesucristo, para que conociendo al Hijo pudiéramos conocer plenamente al Padre. Esto lo estuvimos hablando en alguna de las enseñanzas. Estuvimos hablando acerca de que si es posible que nosotros podamos conocer a un Dios que no vemos, y decíamos que sí es posible conocer a un Dios invisible, porque la Biblia lo dice, que lo invisible de Dios se ha dado a conocer por medio de la creación y por medio de su Hijo. Entonces no hay excusa que nosotros tomemos o tengamos para decir yo no puedo conocer a Dios porque no le veo. Entonces necesitamos es tener un conocimiento claro de lo que es conocer a Dios.
La semana pasada estuvimos hablando acerca de los falsos conceptos que se tienen con respecto a conocer a Dios. Allí de una u otra forma estuvimos hablando de que muchos conceptos personas han creído, han alimentado o han tomado por encima de lo que la escritura enseña, de lo que es conocer realmente al Señor. Entonces, les invitamos para que se retroalimenten de las enseñanzas anteriores y que esta enseñanza pueda seguir sumando a aquello que el Señor nos permite entender de parte de Él. Hoy quiero hablar precisamente acerca de los beneficios del conocimiento divino. ¿Por qué hablo de beneficios? Porque conocer a Dios es obviamente beneficioso para cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañen por un momento a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9 a 14. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Espero, voy a decir algo que creo que es importante para nosotros como iglesia. Aprendamos a tomar apuntes de lo que enseñamos. Siempre he dicho yo, a veces es más fácil, vale más un lápiz corto que una memoria larga. ¿Sí? A veces la gente dice, no, es que yo tengo buena memoria. Las cosas con el tiempo se olvidan. A veces lo que usted apunta en un cuaderno, eso le sirve para retroalimentarse años después. Lo digo por experiencia propia. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Entonces yo les digo, les pido el favor de que por iniciativa propia aprendan a tener una agenda donde apunten lo que estamos compartiendo, lo que estamos enseñando, para que de esta manera usted pueda profundizar, pueda estudiarlo y pueda tener convicción de algo que se está aprendiendo en este momento, ¿correcto? Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente, en adelante. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, yo quiero que me presten atención y les voy a decir 4 palabras. Conocimiento, entendimiento, productividad y efectividad. Repito, conocimiento, entendimiento, productividad y efectividad. El propósito del Señor con cada uno de nosotros es que aprendamos a ser efectivos en aquello para lo cual Él nos ha llamado. Pero no se puede ser efectivo si yo no estoy produciendo aquello o no se está produciendo en mi vida aquello que el Señor espera. Y no se puede producir en mi vida aquello que no entiendo. Y no puedo entender si no conozco. Entonces, por esto le hablaba de estas 4 palabras. Conocimiento, entendimiento, productividad y efectividad. ¿Correcto? Ahora, la vida de fe de un hijo de Dios no se fundamenta por lo que siente de Dios, sino por lo que sabe o conoce de Él. En pocas palabras, por la experiencia en la realidad. Muchas personas hemos hablado de esto, que fundamentan su vida de fe por lo que sienten de parte de Dios. Pero nuestra vida de fe no se sustenta por lo que sentimos de parte de Dios, sino por lo que conocemos y sabemos de parte de Él. Una experiencia práctica, una experiencia real que todo hijo de Dios debe tener. Personal, así es, amor. Estamos acostumbrados a vivir más bien una vida de fe basada en los sentidos y lastimosamente esto nos hace personas inmaduras y poco efectivos
en nuestro crecimiento para con Dios. Y por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, le está hablando de la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Cuando entendemos la voluntad de Dios es cuando mejor podemos experimentar nuestra fe. Cuando entendemos la voluntad de Dios es cuando mejor podemos experimentar nuestra fe. No se puede experimentar una fe genuina basado en una experiencia o en la ignorancia que se tenga acerca de Dios. Por eso, la dinámica de fe en el nuevo pacto no está basada en lo que nosotros esperamos que Dios haga por nosotros, sino que la fe en el nuevo pacto está fundamentada en aquello que Dios ya hizo por nosotros y en nosotros. Nosotros no esperamos como esperaban algunos. Nosotros ya conocemos y necesitamos conocer lo consumado de Dios para poder vivir en ello. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces démonos cuenta, no se puede tener fe y certeza en algo que no entendemos. Por eso necesitamos conocer a Dios de una forma real. No podemos decir que tenemos, y lo hemos hablado de esto, que tenemos todo el conocimiento de Dios, que nos las sabemos todas, pero cada día necesitamos seguir aprendiendo más a Cristo. Necesitamos seguir incrementando el conocimiento de Dios en nuestra vida. La fe que se nos establece en Cristo está basada en el conocimiento que tenemos de Él. Una persona que tiene conocimiento de Dios puede vivir una fe de una forma real y de una manera genuina. Ahora, en cuanto a la fe o acerca de la fe, necesitamos entender que la fe debe ser inteligente. La fe de un hijo de Dios debe ser ¿qué? Inteligente, no una fe ciega. La fe de un hijo de Dios debe ir en aumento, no en detrimento. Hay gente que a veces tiene fe para actuar en base a algo, pero cuando Dios le pide obediencia, no tiene fe para ello. La fe de un hijo de Dios debe ir en aumento y debe tener el fundamento correcto. No es usted, no es el hombre lo que sustenta la vida de fe en una persona. Lo que nos sostiene y el fundamento correcto tiene que ver con Cristo. Él es autor y consumador de la fe. No es usted quien propicia la fe ni quien la termina. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Es allí donde usted y yo necesitamos conocer más a Cristo. Por eso, Colosenses capítulo 1, versículo 9, acerca de lo que Pablo oraba por la iglesia de Colosa. Quiero que lo miremos por un momento. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué fue lo que Pablo oyó de la iglesia de Colosa? Que la iglesia de Colosa, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, iban en aumento en su vida de fe. Iban avanzando en aquello que el Señor se había propuesto con ellos. Iban permitiendo mayor gobierno de la vida de Cristo, y esto hacía que la iglesia fuera avanzando y fuera permeando prácticamente o influenciando el ambiente donde se encontraba. Lastimosamente, a veces los ministros del Señor no oramos por la gente para que tenga un mayor entendimiento de la voluntad de Dios, sino que nos llevan a orar más por las necesidades presentes que los están gobernando. Y creo que necesitamos comenzar a madurar y a entender que las circunstancias presentes no son las que lo definen a usted para avanzar en el propósito eterno de Dios. Entonces Pablo oraba y decía, dice, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos la fe que ustedes profesaban, ¿sabe qué pasa? No cesamos de orar por ustedes. ¿Para qué?
para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Oraba para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Muchos creyentes están llenos de información bíblica, pero ignoran la voluntad de Dios para sus vidas. Sabemos Biblia, pero no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hablamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero en la practicidad de la vida no sabemos cómo actuar y no sabemos cómo vivir ante determinada situación. Es por ello que necesitamos entender, necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no de mi voluntad, porque estamos más llenos de nuestra propia voluntad que de la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios en mi vida me permite vivir de manera diferente. El deseo de Dios con sus hijos o en sus hijos es que seamos precisos en nuestro caminar aquí en la tierra. Porque para eso se nos da el conocimiento, para que podamos ser efectivos en aquello que Él se propuso con cada uno de nosotros. Caminar de manera correcta requiere conocimiento, requiere destreza, requiere habilidad, pero esto no se tiene por sentimientos o por osmosis o por simplemente una meditación profunda. Eso se obtiene en la medida que tenemos conocimiento. Y no hablo de un conocimiento natural, no hablo de un conocimiento místico, sino hablo de un conocimiento divino, un conocimiento que proviene de Dios, pero que tiene como fundamento Cristo. Ahora la pregunta es, si nosotros hablamos de tener una vida en incremento en cuanto al conocimiento de Dios, ¿cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo estamos caminando realmente? ¿Cómo estamos avanzando? La pregunta es, ¿estamos avanzando hacia la voluntad de Dios o estamos corriendo más hacia nuestra propia voluntad? El conocimiento de Dios no es para que usted viva como usted quiere. El conocimiento de Dios es para que yo me pueda alinear a la voluntad de Él. Porque eso era lo que Pablo oraba, que sean llenos de conocimiento de su voluntad. Y cuando dice de su voluntad, habla de la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. ¿Otros pueden ver a Cristo en mi vida definitivamente? ¿Estamos siendo conformados cada vez más a la imagen del Hijo? Cuando el conocimiento de Dios está en mi vida, el Hijo se debe evidenciar. O más bien, me parezco más a este sistema o a este mundo. De esto se trata, poder entender lo que es el conocimiento divino. Y mire lo que dice la segunda parte. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba por la iglesia del Señor en Colosa para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, número 1. Pero número 2, para que tuvieran sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué es necesaria la sabiduría e inteligencia espiritual? Versículo 10 y 12 lo dice de esta manera. Colosenses 1. Sí. Colosenses 1, del 10 al 12 dice lo siguiente. ¿Para qué es importante o por qué es importante que nosotros tengamos sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Y qué dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La sabiduría e inteligencia espiritual nos va a permitir vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esta voluntad de Dios? Que podemos agradarle a Él en todo.
Mire, hay personas que continuamente luchan que si lo que hacen le agrada o no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque definen la voluntad de Dios en sus propias acciones y no en lo que conocen de Él. Porque confunden la voluntad de Dios basada, fundamentada en las circunstancias que tienen de momento, pero ignoran el conocimiento divino. La sabiduría e inteligencia espiritual me permite a mí poder agradarle a Dios en todo, me permite a mí llevar fruto en toda buena obra. Y démonos cuenta, dice llevar fruto, no dar fruto. La iglesia del Señor lleva fruto. Pero esto es consecuencia de un conocimiento que se tiene, a un conocimiento previo que tenemos de parte del Señor. Llevando fruto en toda buena obra y dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer cada día en el conocimiento de Dios. Dice el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pero olvidar lo que queda atrás tiene que ver con una vida terrenal y me proyecto a esa vida espiritual que Dios me ha dado. Yo no voy a permitir que lo terrenal, que lo natural detenga mi avance en Cristo, sino que dice que pueda crecer en este conocimiento. ¿Para qué? Para ser fortalecido con todo el poder de Dios. ¿Y cuántos creen que necesitamos día a día ser fortalecidos con el poder de Dios? Bueno. Es así. Siempre necesitamos fortaleza de parte del Señor. Ahora, la fortaleza de Dios en nosotros es proporcional al conocimiento que nosotros tengamos de Él. Y esto nos va a permitir permanecer firmes a pesar de cualquier circunstancia. O sea, fortaleza es proporcional al conocimiento que se tiene de Dios. En pocas palabras, cuando usted conoce poco de Dios, fácilmente se deja arrastrar por las cosas de este sistema. Porque una cosa es que usted tenga un conocimiento mental o escritural, pero lo que le da fortaleza, firmeza, es el poder de Dios para permanecer a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Y el conocimiento de Dios, precisamente la fortaleza de Dios, va a ser siempre proporcional al conocimiento que nosotros tengamos de parte de Él. Miren, no se puede ser efectivo en aquello que nosotros no entendemos de parte de Dios. Por eso necesitamos, hablaba de 4 palabras: conocimiento, entendimiento, productividad y efectividad. Y no se puede ser efectivo en aquello que nosotros no entendemos. No sé cuántos han tenido la experiencia de entrar por primera vez a un trabajo donde hay una metodología de trabajo y aunque usted conozca muchas cosas, uno llega a ese lugar y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago de primeras? ¿Qué hago de segunda? ¿A dónde me dirijo? Pero cuando ya tenemos el entendimiento, por decirlo así, nos vamos a mover como pez en el agua. El conocimiento nos hace a nosotros habilidosos, nos hace desarrolladores de destrezas. El conocimiento nos hace a nosotros competentes, efectivos, asertivos en aquello que el Señor quiere de nosotros. No es hablar por hablar, es hablar con entendimiento. No es conocer teología como muchos hablan dentro de la parte natural, sino es en la parte experimental de la vida. Es entender que, como decía yo ayer cuando estábamos enseñando, si el Señor decidiera en 8 días acabar con nuestra vida aquí en la tierra, decir, bueno, lo necesito conmigo, se va conmigo. Estamos plenamente convencidos
que estuvimos haciendo hoy y viviendo la voluntad de Dios, o vivimos luchando más bien en contra de la voluntad de Dios y vivimos más para nosotros mismos, para nuestros propios placeres. Entonces necesitamos entender, no se puede ser efectivo en aquellos que nosotros no entendemos. Ahora, ¿la fortaleza del Señor es necesaria? Claro que sí. ¿Y por qué es necesaria? Porque lastimosamente vivimos en un mundo caído. Tenemos un cuerpo corruptible que de una u otra forma se tiende a dejar arrastrar por lo que este sistema ofrece. La Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo, no ignoramos las maquinaciones de este sistema, porque diablo viene de la palabra diaboló, ¿sí? Opositor, lo que se opone al avance del propósito eterno de Dios. Y este sistema se opone continuamente a que usted y yo avancemos de acuerdo a lo que Dios determinó con nosotros. Pero necesitamos entender que aún en medio de tanta oposición, que aún en medio de tantas circunstancias difíciles, necesitamos desarrollar paciencia y longanimidad, dice la palabra. Y me puso a mirar qué significa la palabra longanimidad, porque pues para nosotros no es una palabra muy común. Sabemos que es paciencia, pero muchas veces no sabemos qué es longanimidad. Y miraba yo y decía lo siguiente: longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Démonos cuenta dos palabras: persevera y es constante. ¿Ante qué? Ante los obstáculos y adversidades. ¿Cuántas personas en el día a día tienen obstáculos para vivir para Dios o tienen adversidades? Es allí donde la longanimidad, en pocas palabras, la perseverancia y la constancia es necesaria en nosotros. No se llega al otro lado del río, por decirlo así, solamente con un buen deseo. Es necesario, primero, lanzarse al río. Segundo, comenzar a nadar. Pero para ello necesitamos saber nadar. Pero además de ello necesitamos perseverar. Porque cuando uno está nadando tiende a cansarse. Necesita comenzar a hacerlo de la manera correcta para que pueda perseverar y pueda llegar al otro lado. No se prevalece en la vida solamente con tener buenas intenciones o por una forma mágica. Señor, yo estoy pasando por situaciones difíciles, quítame esto y ¡pum! Ya, Dios me lo quitó. Para eso el Señor a nosotros nos da conocimiento. Nos da un conocimiento, precisamente es para eso. Para que vivamos como es digno de hijos de Dios, perdón. El poder de Dios nos permite vivir gozosos a pesar de cualquier circunstancia. Hay gente que por las circunstancias no manifiesta o no expresa el gozo de Dios en su vida. Su vida son altibajos continuamente emocionales. Y esto, ¿sabe qué evidencia? Que esta persona no conoce a Dios. Quien conoce a Dios, el gozo continuamente de él va a ser una fortaleza. Porque la Biblia lo dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, o nuestra fortaleza es. La vida de fe en un hijo de Dios no se sustenta en las circunstancias o en los sentimientos, sino por la verdad que realmente conocemos acerca de Dios. Mire, el factor más limitante de la vida productiva y efectiva de un creyente no es el diablo, es la ignorancia. Lo que más limita a una persona no es el diablo, sino la ignorancia. Porque siempre cuando se habla de ignorancia, reiteradamente cuando los apóstoles dicen, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de algo. La ignorancia tiene que ver con oscuridad
Y de una u otra forma, este sistema engaña a las personas, los enceguece, no les permite conocer con claridad o ver con claridad aquello que Dios les ha dado ya. Su mayor enemigo no es el diablo, porque la Biblia dice que ya expuso públicamente y triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Su mayor enemigo es la ignorancia, porque lo que usted ignora es allí donde el enemigo toma ventaja para esclavizar su vida. La realidad de lo que tenemos está sustentada por quien nos ha otorgado dicho beneficio. Ahora, no es solamente una declaración de fe. No es que yo me declaro bendecido, yo declaro que estoy guardado, yo declaro. Esto no es solamente una declaración de fe, sino un pleno conocimiento de lo que tengo y de lo que soy como hijo de Dios. En esto se sustenta mi fe. No en lo que yo siento, no en lo que yo declaro por declarar, sino que en lo que yo conozco realmente de parte de Dios. El no conocer, mire, no conocer lo que tenemos de parte de Dios de una u otra forma no nos permite disfrutar lo que por derecho se nos ha otorgado a nosotros como hijos. Lastimosamente vemos una iglesia ignorante de lo que tiene de parte del Señor. Y es allí donde vemos, como hablábamos también ayer acerca de esto, muchas personas en algunas circunstancias le piden a Dios que les dé algo que Dios ya les otorgó por gracia. Hijos de Dios que le piden a Dios que le den amor, que le dé paz, que le dé gozo, que le dé paciencia, que le dé fe. Esto ya usted y yo lo tenemos como hijos de Dios. Y no lo tenemos porque lo decimos, sino porque la Escritura lo dice como una realidad para nosotros. Gálatas 5:21, 5:22 y 23 habla acerca de eso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. 22 y 23. Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu significa que los que somos nacidos de Dios, los que hemos sido nacidos del Espíritu, tenemos el Espíritu dentro de nosotros y este Espíritu nos ha sido, en el Espíritu nos ha dado un fruto que necesita ser desarrollado. Y en la medida que usted y yo lo desarrollamos, eso se va incrementando. Por eso no le pedimos a Dios amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nosotros. No le pedimos a Dios fe, porque tenemos la fe del Hijo en nosotros. No le pedimos a Dios perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido perdonados. Nunca más me acordaré de vuestros pecados, dice el Señor. O sea, el Señor no es que está borrando y tachando cada vez que usted y yo fallamos. Cuando fallamos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Confesamos nuestros pecados y entendemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de qué cosa? De toda maldad. Toda maldad fue limpia, toda maldad fue quitada de nosotros. Esto necesitamos entenderlo. Y el versículo 12 de Colosenses 1, mire lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses 1:12. Sí, yo estoy hablando del capítulo 1, del 9 al 14, pero vamos a mirar el versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Qué cosa? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, la herencia de Dios la disfrutan los hijos que tienen conocimiento de lo que han recibido. La ignorancia del conocimiento divino nos impide disfrutar los beneficios que nos han sido otorgados por el Padre.
por medio de su Hijo. Y esto me recuerda nuevamente a esta historia que la traigo a colación. El hombre que le entregaron un tiquete en un tren para 3 días y se lo dieron como un regalo. Y este hombre creyó que el tiquete solamente tenía que ver con transporte. Ignoraba que ese tiquete tenía beneficios como lo era la alimentación. Y él veía que todos iban y se acercaban a comer, pero él consideraba que él no tenía derecho a la comida, porque le habían otorgado solamente un tiquete para viajar en tren. Y un día, ya de tanto aguantar hambre, se acerca y pregunta: ¿cómo hago yo para poder adquirir esos alimentos? Y le dicen: usted tiene derecho desde el momento que tenía el tiquete. Por ignorar lo que tiene, no disfruta lo que por derecho real le corresponde. Y la escritura, mira lo que nos dice a nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En pocas palabras, nosotros ya hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Un hijo de Dios no está bajo la influencia de las tinieblas. Lastimosamente hemos visto gente creyente que cree que puede ser poseída por demonios. Es más, tiene tanto discernimiento, entre comillas, para ver una manifestación demoníaca, pero no para ver una manifestación divina de parte del Señor en su vida. Ven al diablo, escuchan al diablo por todo lado, pero menos escuchan la voz de Dios. La Biblia me dice a mí que la herencia que yo tengo en Cristo es que Él me ha librado a mí de la potestad de las tinieblas. Y no solamente me libró de la potestad de las tinieblas, sino que hizo, me trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia de Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. La iglesia del Señor no debe vivir y no debe gobernar con una visión terrenal, sino desde una perspectiva celestial. Nosotros no miramos, en el buen sentido de la palabra, de una forma horizontal, si nosotros miramos de arriba hacia abajo, porque somos hijos entendidos, porque sabemos cómo opera este sistema, porque conocemos la mente de Dios, porque tenemos la mente de Cristo como iglesia. Y esto nos permite ver un poco más allá de lo que los demás ven. Necesitamos esa visión celestial de parte de Dios, saber lo que tenemos como hijos de parte de Él, librados de la potestad de las tinieblas. Miren, no hay maldición que a usted y a mí nos haga efecto. No hay un brujo, no hay una persona, por más hechicera que sea, que pueda tener alguna influencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra vida está guardada en Cristo. ¿Por qué? Porque las armas, dice la Biblia, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. O sea, no se trata de mí, se trata de una verdad que yo conozco y como la conozco, la vivo. No solamente la declaro, sino que la vivo, la entiendo. Y si usted no entiende lo que la escritura dice con respecto a lo que tiene como hijo de Dios, tómese un tiempo de escudriñar las escrituras. Léase el libro de Efesios. Léase el libro de Colosenses. Léase el libro de Filipenses. Léase el libro de Hebreos, donde habla acerca de lo que tenemos en el nuevo pacto, la grandeza, los beneficios de lo que tiene que ver el nuevo pacto. Pero leamos y seamos entendidos.
No seamos negligentes en prepararnos, en capacitarnos. No se conforme con una enseñanza cada 8 días. Lo digo siempre. Tomas el tiempo de entre semana, leer las escrituras, escudriñar las escrituras. Cómprese un buen libro. No se entretenga, y perdóneme que les diga, no se entretenga viendo redes sociales solamente. Tomen, porque es que usted puede adquirir conocimiento de parte de otros, pero eso no lo has entendido como un hijo de Dios. Porque usted puede ser una copia de los demás, pero como dice un libro, usted nació original, no muera como una copia. Usted tiene el propio sello de Dios en su vida, el cual ese sello debe manifestarlo e improntarlo en esta sociedad o en el ambiente en el que se encuentra. Pero dice, hemos sido trasladados. ¿Cómo sé que fui trasladado? Porque la escritura me lo dice. Soy un hijo de Dios. He sido trasladado al reino de su amado Hijo. Significa que aunque esté en esta tierra, no soy de esta tierra. ¿Por qué no soy de esta tierra? Porque yo soy un espíritu que tengo un alma y habito en un cuerpo. Pero la realidad mía es espíritu. De esto se trata, conocimiento divino. Trasladados al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Pero ¿qué más dice el versículo? En quien tenemos redención por su sangre. Mire, hemos sido redimidos completamente, no parcialmente. De parte del Señor fuimos redimidos. No hay cuenta que ajustar, no hay cuenta que saldar con Dios, porque nuestra cuenta o nuestra deuda ya fue saldada por medio de Cristo en la cruz. La Biblia lo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados, o tomándole en cuenta a los hombres su pecado, sino que los reconcilió, nos redimió. Estas son verdades, son herencias que tenemos como hijos de Dios, pero no las disfrutamos porque las ignoramos o no las conocemos. Y dice, en quien hemos sido redimidos por su sangre, y dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Perdón de pecados tenemos de parte de Dios. Mire, dice la escritura. Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ¿sí es así? Ahora pues, ninguna ¿qué? Condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando se está en Cristo Jesús, como consecuencia, ¿qué dice ahí? Los que no andan conforme. ¿Sí? ¿Cómo dice, amor? Los que no andan conforme a la carne. Entender que estar en Cristo me lleva a mí a vivir de manera diferente. Estar en Cristo nos lleva a vivir ¿cómo? De una forma o de manera diferente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Correcto. Los que no andan conforme a la carne, sino que dice, mi amor, sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. Esto es una verdad que necesitamos conocer y entender. No hay condenación. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido perfeccionados en nuestro espíritu. ¿Que su alma necesita ser transformada continuamente? Sí,
Esto no significa que usted no se va a equivocar, que no va a cometer errores. No, significa que usted necesita seguir conociendo más a Cristo, porque en la medida que le conoce, su vida va a permitir un mayor incremento de Él y ese incremento va a hacer que lo de usted vaya desapareciendo. No su personalidad, sino su humanidad en cuanto a obrar en naturaleza va desapareciendo. Y quiero concluir diciéndoles tres cosas, porque voy a terminar. Les prometí que iba a terminar. Basado en lo que hemos estado hablando, tres cosas les quiero decir. Necesitamos adquirir conocimiento correcto de parte de Dios para que nuestro vivir en esta tierra sea efectivo de acuerdo a lo que Él se ha propuesto con cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos adquirir un conocimiento correcto de parte de Dios. Como les decía, no es solamente saber Biblia. No es conocer, a usted no lo hace espiritual el saberme el versículo más largo o el versículo más corto. A usted no lo hace espiritual que se sepa todo lo que la escritura dice. Porque muchos saben Biblia, pero en la practicidad de la vida, poco de Cristo se ven ellos. Lo segundo, necesitamos tener un corazón enseñable, siempre. Necesitamos tener un corazón enseñable siempre. Esto nos hará receptivos a conocer nuestras deficiencias y adquirir un mayor conocimiento de su voluntad. Cuando tenemos un corazón enseñable siempre, nos hace receptivos para seguir aprendiendo. Nos permite también conocer qué cosas necesitamos cambiar, qué cosas se deben mejorar en nosotros, qué cosas estamos haciendo mal. Y lo tercero, el conocimiento divino nos hace expresar correctamente la vida del Hijo. El conocimiento divino nos hace expresar correctamente la vida del Hijo. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos para señalar a otros. Que una persona no entienda o conozca lo que nosotros conocemos o sabemos, no nos da el derecho de señalarle o juzgarle, sino que al contrario, le enseñamos en amor y le modelamos con humildad la nueva vida que conocemos de parte de Dios. Porque de eso se trata. El que usted y yo conozcamos algo no nos da el derecho de pisotear a otros. Al contrario, necesitamos amar. Le repito las tres cosas. Primero, necesitamos adquirir un conocimiento correcto de parte de Dios. Segundo, necesitamos tener un corazón enseñable siempre. Y lo tercero, el conocimiento divino nos hace expresar correctamente la vida del Hijo. El conocimiento divino nos hace expresar correctamente, ahí está la clave de la palabra, correctamente la vida del Hijo. Cuando se expresa correctamente la vida del Hijo, no se juzga, no se señala, no se condena, sino que se expresa el amor en firmeza. Se abraza a aquella persona que en algún momento ha cometido errores, pero se le dice cuál es su posición como hija o hijo de Dios. De eso se trata, poder entender, poder conocer lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a su conocimiento. Nosotros disfrutamos cada vez más conocer la vida del Hijo en nosotros. Y esa vida es la que realmente es una vida que trasciende nuestra mente humana. Esa vida nos permite, esa vida y ese conocimiento de Dios nos permite vivir contrario a lo que es el sistema
dice que debemos vivir. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan 17:3, exacto. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna tiene que ver con eso. Una vida abundante, lo habla Juan 10:10. La vida Zoe de parte del Señor. Y esta vida se vive y se disfruta en la medida que conocemos lo que de Dios hemos recibido. Amén. Entonces, esto era lo que quería compartirles con respecto a este tema acerca del conocimiento divino. Bueno, hay muchas cosas que quiero compartir en el transcurso de este año. Hay un tema que ya me inquietó el Señor para compartir, para profundizar, para trabajar y para poder enseñarles. Oro al Señor que me dé mucha sabiduría y entendimiento para ser asertivo en lo que pueda enseñarles, pueda compartirles, pero sé que viene un tema que considero que es importante para nosotros también en cuanto a nuestra vida práctica de fe. Vamos a estar hablando sobre eso. Entonces, esto era lo que quería compartirles acerca del conocimiento divino. Amada iglesia del Señor, hombres que me escuchan por primera vez, mujeres, jóvenes que nos escuchan por primera vez, les extendemos la invitación para que nos sigan acompañando, que sigan conectando con nosotros. Estamos para servirles, estamos para seguir aprendiendo y conociendo más de estas verdades que son enriquecedoras y que nos permiten disfrutar la vida que tenemos de parte del Señor. Entonces, para ustedes les enviamos un abrazo, un saludo para mi amado pastor allá en, ¿dónde es que es mi amor? Tijuana, es que Tijuana, órale, mi amado pastor César, un abrazo para ti, para tu amada esposa, pastora Cristina. Le mandamos un abrazo a aquellas personas que nos ven, que ignoramos dónde nos estén viendo, pero sabemos que esta palabra corre y el nombre de Cristo es glorificado donde quiera que vaya. Entonces, un abrazo les mandamos a todos ustedes. Es un gusto que se hayan conectado con nosotros. Muchas bendiciones y nos veremos Dios mediante dentro de 8 días, si así el Señor lo permite. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Poder de su palabra y reina con autoridad.